Era hijo de un hombre que vivía de un huerto, no tenía carro, no tenía teléfono, no tenía nada, y sin embargo, llegó a firmar más hipotecas en un solo mes que las que firma hoy toda España en un año entero. Llegó a tener más de 1000 oficinas en 21 países, a facturar miles de millones, a no tener calculadora que pudiera medir lo que ganaba y luego lo perdió todo en 48 horas. Esta es la historia de Javier López, el empresario que subió más alto que nadie y que tuvo que volver a empezar desde cero, y lo que aprendió en ese camino podría cambiarte la vida. Para entender a Javier López, tienes que entender de dónde viene. Su padre no sabía leer ni escribir. Tuvo un accidente de tráfico, lo despidieron y ni siquiera cobró la indemnización porque le daba vergüenza pedir ayuda. En cambio, sembró un huerto y de eso vivía la familia. Cuando llegaba el día de pagar el alquiler y no había dinero, el pequeño Javier lo veía todo, veía la tristeza de su padre, y ahí, siendo apenas un niño, tomó una decisión que marcaría toda su vida. Si el dinero hace feliz a mi familia, yo me encargaré de tenerlo. Esa asociación, dinero igual a felicidad, dinero igual a protección, fue el combustible que encendió un motor que nunca se apagó. Con 16 años empezó a trabajar de mesero mientras estudiaba, no para gastar, para aprender, para observar, para esperar su momento. Y ese momento llegó cuando un cliente entró al bar y le dijo algo que cambiaría su vida para siempre. Un señor lo vio trabajar detrás de la barra y le dijo: «Eres muy bueno con la gente. Ven conmigo, te enseño a vender». El negocio era sencillo, hacer mapas de ciudades con publicidad de negocios locales, y Javier era naturalmente brillante vendiéndolo. Donde otros tardaban 2 meses en cerrar 100 clientes, él cerraba 5 al día. Con solo 17 años, ya ganaba en un mes lo que su padre ganaba en un año, pero entonces llegó la primera gran prueba de fuego. El hombre le propuso irse a las Islas Canarias para expandir el negocio. Le prometió hotel pagado, que alguien lo recogería en el aeropuerto, que todo estaría listo. Javier llegó con 1000 pesetas escondidas en el calcetín, sin billete de regreso. Solo fe, nadie llegó a recogerlo. Esperó 12 horas en el aeropuerto. Cuando por fin pudo hacer una llamada, la esposa del hombre le dijo que se habían separado y que nunca más llamara. Tenía 17 años, estaba solo, en una isla que no conocía, sin dinero, sin contactos, sin adultos que lo ayudaran. Durmió en la calle durante 45 días. Ahí te das cuenta de que estás solo en el mundo, que ya no hay papás, que tienes que depender de ti. Cuando por fin pudo regresar a casa, algo en él había cambiado para siempre. Ya no era el mismo muchacho que se fue, era alguien que había sobrevivido y que había aprendido la lección más importante de su vida. Haz el máximo que puedas, con lo que tengas, donde estés. De regreso, Javier empezó a trabajar como vendedor para una imprenta, sin contrato fijo, sin sueldo garantizado, solo comisiones, solo hambre de crecer. Un día visitó un consultorio médico para ofrecerle facturas y recibos. La doctora le dijo que lo que realmente necesitaba era publicidad. Javier respondió sin dudar: Claro, naturalmente. No se preocupe, el lunes hablamos. Esa noche compró un libro de publicidad y se lo estudió completo. El lunes ya era experto. Diseñó un folleto con la información del consultorio. Al ir a distribuirlo en farmacias, el presidente del Colegio de Farmacéuticos lo detuvo. No podía dejar publicidad ahí, pero Javier no se fue. Pensó y propuso algo brillante: imprimir en la parte de atrás del folleto las farmacias de guardia de la semana con el sello del colegio. El farmacéutico dudó, pero Javier ya había corrido a imprimir los nuevos folletos antes de obtener el permiso y empezó a repartirlos por toda la ciudad. Esa tarde, cuando llegó a comer a casa de sus padres, su mamá estaba asustada. Hijo, ¿estás bien? No paran de llamar médicos. No era una emergencia, eran médicos y clínicas que habían visto el folleto y querían anunciarse. Javier había creado sin querer el primer directorio médico de su ciudad. Dividió el folleto en 2, luego en 4, luego en 6, hasta tener espacio para 90 anunciantes. Cada uno pagaba el equivalente a lo que su padre ganaba en varios años, y él lo hacía solo, todos los meses. En menos de un año tenía el mismo negocio funcionando en 20 ciudades diferentes. Tenía 18 años. Una empresa consultora lo buscó.
Le dijeron que su negocio era franquiciable, que había miles de personas que querían emprender pero no sabían cómo, y que pagarían buen dinero por aprender su modelo. Javier aprendió todo sobre franquicias, registró su marca en toda Europa y empezó a crecer, pero rápidamente descubrió que el mundo de los negocios también tiene sus trampas. La consultora cobró a sus franquiciados y se quedó con el dinero. Otros franquiciados aprendieron el sistema y montaron competencia directa. ¿Qué hizo Javier? Decidió franquiciar él mismo, sin intermediarios. Llegó a tener casi 100 franquicias del modelo en toda España, y luego aprendió algo que lo llevó al siguiente nivel, que había un negocio aún más grande esperándolo en el mundo financiero. Viajando a ferias de negocios internacionales, Javier descubrió algo que en Latinoamérica y España casi nadie conocía, la figura del broker financiero. La idea era simple pero revolucionaria. En lugar de ir a un solo banco a pedir un crédito, ¿qué pasaría si tuvieras acceso a docenas de bancos al mismo tiempo y pudieras ofrecerle al cliente la mejor opción? Javier lo vio claro, montó su primera oficina, le puso un nombre audaz, y empezó a construir relaciones con directores de banco uno a uno. Javier, yo soy el único que tiene esta fuerza de ventas. Tú me dices qué perfil de cliente quieres y yo te lo consigo gratis. ¿Qué me das a cambio? El 50% de lo que ganes. Al principio nadie lo tomaba en serio. Era joven, no tenía apellido bancario, no era economista ni abogado, pero tenía algo que valía más que todos esos títulos: resultados. Y los resultados hablaron solos. En 5 años, Javier pasó de una oficina a más de 1000, en España, en 21 países, más oficinas que muchos bancos nacionales. Firmaba 25.000 operaciones de crédito al mes. El año pasado, toda España junta firmó 38.000 en un año completo. Él solo hacía eso en un mes. Tenía acuerdos con los bancos internacionales más grandes del mundo, con más de 160 personas en call center propio, con campañas en televisión nacional. Facturaba más de 13.000 millones de euros al año. Y entonces descubrió algo aún más poderoso: la titulización. Imagina que tienes un gimnasio y tus clientes pagan mensualidad por contrato. Puedes ir al banco, mostrarle esos contratos y pedirle que te adelante el dinero de todos esos pagos futuros ahora mismo. Eso es, en términos simples, la titulización. Y en el mundo de las hipotecas, los números se volvían astronómicos. De una hipoteca de $100,000, llegaba a ganar el equivalente a 4 millones. Firmaba 1000 al día y titulizaba todo. No había calculadora para medir lo que ganaba. Un banco le ofreció 360 millones de libras por su empresa. Otro quería sacarla a bolsa. Javier rechazó la venta. Seguía creciendo. Era uno de los hombres más ricos de España, con menos de 30 años. El 15 de septiembre de 2008, el banco de inversión más grande del mundo colapsó. Lehman Brothers, el corazón del sistema financiero global, y el negocio de Javier dependía en un 90% del dinero que venía a través de ese sistema. De un jueves a un viernes, el flujo de capital se detuvo por completo. Tenía 30.000 operaciones firmadas esperando fondos, familias que habían dado señal para comprar casa, personas que habían vendido su propiedad esperando el dinero. Todo en el aire. Y por encima de todo eso, 7.000 personas en su organización, con familias, con hijos, dependiendo de él. Pasar de 0 a 100 es muy bonito. Pero pasar de 100 a 0, la mente no está preparada para eso. No está preparada para ser pobre mañana cuando hoy eres rico. Javier calcula que perdió 10.000 millones de euros en ese proceso, pero lo que más le dolió no fue el dinero, fue despertar cada mañana y tener miedo de abrir los ojos. Había veces que pensaba, no abras los ojos, porque si abres los ojos y estás en la calle, me va a dar un susto. Igual, todo fue un sueño, y sigo siendo aquel muchacho durmiendo en Canarias. La decisión moral: hipotecar su propia casa. Cuando el dinero se fue, Javier tenía 2 caminos. El primero, hacer lo que hacen muchos empresarios cuando quiebran: declarar concurso de acreedores, proteger lo que queda y dejar que el sistema absorba las deudas. El segundo, pagar, aunque significara hipotecar su propia casa, aunque significara vender todo lo que tenía, eligió el segundo. No iba a dejar a nadie colgado. Nadie puede ser infeliz en su vida por mi forma de ser.
va contra mis principios fundamentales. Pagó sueldos, pagó proveedores, pagó alquileres, hipotecó su casa para cumplir con todo el mundo. También tenía 17 millones de euros en sentencias judiciales a su favor contra personas que habían incumplido contratos. Podría haberse quedado con sus casas. Decidió no ejecutar ninguna. Mi negocio no puede ser quedarme la casa de alguien, aunque me corresponda por ley. Terminó el proceso sin un centavo, pero con algo que el dinero no puede comprar. Podía mirarse al espejo. El renacimiento, volver a empezar, a los 40, después de años de reconstruirse mentalmente, de rechazar estafas disfrazadas de oportunidades, de aprender a no confiar en cualquiera. Javier tomó la decisión más inesperada de su vida: estudiar Derecho a los 50 años, trabajando 12 horas al día, estudiando 20 horas los fines de semana, y lo hizo junto a su hija, que también cursaba la carrera al mismo tiempo. Le dije, Ariana, la vida es complicada. Tienes que labrarte tu porvenir ahora que eres joven. Terminaron la carrera juntos, obtuvieron sus números de colegiación consecutivos. El primer día como abogado registrado, Javier tenía 78,000 casos activos esperándolo. Nadie en la historia del derecho en España se había dado de alta con ese volumen de casos. Era el regreso del empresario. Con su experiencia en finanzas y su nueva carrera en Derecho, Javier descubrió algo que lo emocionó tanto como el negocio de las hipotecas en su momento: una ley europea que permite cancelar legalmente todas tus deudas sin tener que pagarlas. La ley de segunda oportunidad. Así funciona: si tus ingresos no te alcanzan para cubrir tus deudas después de pagar lo básico para vivir, comida, vivienda, educación de tus hijos, la ley establece que la deuda queda cancelada. La ley es al revés de lo que todos creen. Primero se vive. Luego, con lo que sobra, se paga. Y si no sobra nada, la deuda se cancela. En Italia ya se acogieron más de 1,8 millones de personas. En España todavía van en 90,000. El mercado era enorme. Javier se especializó, montó oficinas en toda España, contrató abogados y hoy lleva 25,000 casos resueltos, una cuarta parte de todos los casos en el país, y está expandiéndose a México, Estados Unidos y el resto de Latinoamérica. Javier viajó tanto durante su época en Credit Services que hubo momentos en que sus hijos crecieron sin que él estuviera. Su hija le contó en un podcast, llorando, lo difícil que fue que sus amigos del colegio se burlaran de ella porque su papá nunca iba a buscarla. Esa es la otra cara del éxito que nadie te muestra. Me queda esa espinita. Igual, no fui el padre que mis hijos necesitaban en ese momento. Pero hizo algo para repararlo. Cuando llegó la nueva etapa, se involucró. Estudió con su hija, creó un podcast con su hijo, aprendió de ellos lo que no sabía, y hoy habla con una claridad brutal sobre el dinero y los hijos. Yo soy hijo de pobre, y ahora mi hijo es hijo de rico. Qué triste es decirle a un hijo que eres rico y que se vuelva cómodo. El día que tú no estés, si no aprendió a generar, ese muchacho está solo. Por eso les dice a sus hijos constantemente: El rico, aquí soy yo. Tú eres pobre todavía. Tú tienes que aprender a generar tu propio dinero. No cuentes con mi herencia. Aprende a pescar. Javier cometió un error que reconoce abiertamente. Cuando llegó Internet, lo ignoró. Pensó que no iba con su negocio y eso aceleró el fin de Farmaguardia. No va a cometer ese error otra vez. La inteligencia artificial va con todos los negocios del mundo. El que no se adapte, se lo lleva a la corriente. Da igual la edad que tengas. Hoy dedica horas al día a aprender sobre IA. Está integrándola en su despacho, está expandiendo su contenido a otros idiomas y mercados, y lanza una advertencia para todos. El camarón que no se espabila, se lo lleva a la corriente. Estamos en el momento más importante de la historia del mundo. La IA va a cambiar todo. Y el que no esté preparado va a quedar como mi padre, que no sabe leer ni escribir en un mundo digital. Pero también tiene esperanza. Me saqué el derecho a los 50. A los 60 quizá sea el que más sabe de inteligencia artificial en el mundo. Nunca es tarde para quien quiere. Las 10 lecciones de un hombre que lo perdió todo y volvió uno.
Aprende a vender es la habilidad número 1, sin importar tu negocio, tu industria o tu país. Si no sabes vender, no puedes crecer. Javier aprendió vendiendo puerta a puerta y eso fue la base de todo. 2. La adversidad es el mejor maestro. Dormir 45 días en la calle a los 17 años no lo destruyó, lo construyó. Como decía Freud, soy un hombre muy afortunado, nada en mi vida me ha sido fácil. 3. Di que sí primero, aprende después. La doctora le pidió publicidad, él dijo que sí. Esa noche estudió cómo hacerlo, así se construyen oportunidades. 4. No más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Con 30 millones en gastos fijos, 100 millones en cuentas se evaporan en 3 años. Su padre, con su pensión, era más libre que él. 5. El que se mueve a tiempo, gana. El que espera, pierde. Internet, las franquicias, los bancos internacionales, la ley de segunda oportunidad. Javier siempre buscó la ola antes de que llegara, excepto una vez, y aprendió la lección. 6. Si lo crees, lo creas. La mente es la herramienta más poderosa. Su padre curó sus riñones porque creyó que podía. Javier reconstruyó su vida porque nunca dejó de creer que podía. 7. Los principios no se negocian. Hipotecó su casa para pagar a sus empleados. No ejecutó sentencias que le hubieran dado casas ajenas. Eso es carácter. Y eso es lo que hace que hoy nadie hable mal de él. 8. Nunca es suficiente y eso es bueno. No porque seas codicioso, sino porque el dinero puede desaparecer de muchas formas. Crisis, robos, cambios de ley. El único activo verdadero es tu capacidad de generar. 9. Diversifica siempre. Área jurídica global, no solo ley de segunda oportunidad, porque los mercados cambian, las leyes cambian, y el que solo hace una cosa es vulnerable. 10. Nunca es tarde para reinventarse. Derecho a los 50. Podcast con su hijo. Expansión internacional a los 52. La vida no se acaba cuando crees que se acabó. Hay una imagen que Javier recuerda de cuando era niño. Soñaba que tenía 3 años. Estaba solo en un desierto, hambriento, sediento. Veía una manzana en lo alto de un árbol. Subía, caía, se lastimaba, volvía a subir. Y justo cuando por fin llegaba a la manzana, un gigante aparecía y se la daba. Ahora me la das. Ahora no la quiero. Yo quiero lo que me consigo yo. No quiero que me regalen nada. Esa es tal vez la esencia de este hombre. No le pide al universo riqueza, le pide energía, fuerza, ganas, porque si tienes eso, lo demás llega solo. El que quiere puede, y el que no quiere que no se queje.